Hola, ¿qué tal? Como recordarás, nuestra sesión pasada estuvimos trabajando con diferentes disciplinas de las ciencias sociales. El día de hoy es el turno de otras. Política. Cuando hablamos de política, tal vez tú me puedas decir que no te interesa o que no tienes edad para votar. Pero es un error pensar que la política solamente tiene que ver con elecciones. La política es una disciplina que estudia la teoría práctica de la política llamada politología. Es la ciencia que estudia la relación entre el Estado y las instituciones con el propósito de analizar las formas en que se administra la vida pública de una sociedad, sus sistemas y sus comportamientos políticos. Es decir, si bien votar es una actividad de una vida políticamente demócrata, realmente lo que se busca estudiar es cómo se hacen las relaciones con las instituciones del Estado y cómo se administra la vida pública. ¿Te imaginas? Donde estuviésemos en una ciudad o en un estado donde no hubiese un órgano rector, la vida sería un caos. Sus antecedentes se remontan a la antigüedad con los filósofos, adivinaste, Platón y Aristóteles, quienes establecieron la noción de polis, ciudad, y la definieron como el estudio de las formas de gobernar. Se encarga de diseñar y proponer mecanismos, tanto jurídicos, o sea, leyes, y sociales, para aumentar o limitar el poder de un representante o para concentrar en él y distribuir entre los integrantes de una agrupación. El poder se puede administrar de diferentes maneras. Puede ser a través de un parlamento, de un presidente, de una monarquía parlamentaria, etcétera. La psicología social es diferente de la psicología conductual o psicoanalítica. Estudia cómo funciona la relación de la mente individual, pero en el marco de la vida social. Esta disciplina nos permite conocer la interacción de la mente del individuo y su mentalidad social. También estudia cómo se forman los prejuicios sociales, el machismo, el racismo o los estereotipos sociales. La mujer delgada es bella, el muchacho rubio es blanco, etcétera. Así como los tipos de persuasión y contagio social a los que estamos expuestos las personas hoy en día y que se comunican de manera tan eficaz a través de las redes sociales. Un contagio social no es el COVID, sino que es aquel que consiste en llevar a cabo diversas acciones, pero no de forma autónoma, sino porque imitamos una moda, los cortes de cabello, las poses. ¿O has observado alguna vez cómo inicia una discusión o una pelea campal como la que hubo en el Estadio de Gallos Querétaros, donde todo el mundo termina todos contra todos y realmente pensamos, ¿se compartía un odio colectivo? Eso sería un contagio social. Derecho. Es un conjunto de normas de carácter general que se dictan con el propósito de regular la conducta del hombre en sociedad. Cada una de sus leyes son de cumplimiento obligatorio, no es opcional, de manera que si alguien no las cumple, se le impone una sanción. Sus orígenes van, una vez más, desde Sócrates. Su historia hace referencia a las reglas básicas de orden y convivencia. Se encuentran relacionadas en aquel momento con lo correcto e incorrecto del acto humano. Ahora, es muy diferente a lo moral. Las normas morales no son de carácter obligatorio y juzgan lo bueno y lo malo. En el derecho es lo que es correcto o no correcto en la conducta humana. La justicia, principio teórico del derecho, es un precepto de equilibrio que busca asignar a cada individuo lo que le corresponde, al margen de si esto es popular o no lo es. Pero regular la vida del ser humano es muy amplio. Por ejemplo, tenemos el derecho civil, que se encarga de establecer las normas en las personas, en la familia, las personas, herencia, propiedades. Por ejemplo, los divorcios, las custodias van por este lado. En el penal se revisan y examinan delitos que lleven un individuo y llevan penas que se le pueden imponer. Un homicidio, un feminicidio, un robo, etc. Laboral.
atiende y regula la relación entre los empleados y sus trabajadores, así como el rubro de seguridad social. Vigila que cuando haya un despido, la remuneración económica sea correcta, las condiciones de trabajo sean óptimas, entre otros. Mercantil. Se encargan de contratos realizados entre particulares o instituciones que puedan presentar un conflicto comercial entre ellos. Imagínate que una empresa compra algo y la transacción no es como se había acordado. Aquí entra el derecho mercantil. Y el constitucional. No creas que porque el gobierno está en el poder, no se le puede poner bajo la lupa de la observación. Por el contrario, o la Constitución. Por el contrario, existe el estudio y propuesta de modificar leyes que rigen en la nación por medio del derecho constitucional. Y por último, el día de hoy estaremos hablando de la economía. Se conoce como la ciencia que estudia las leyes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Proviene del griego oikos, que es casa, y nomos, que significa regla. Así que si nos fuésemos a su origen etimológico, o sea, a la raíz, economía es un conjunto de reglas o normas para administrar sabiamente una casa. Claro, la economía va más allá de la casa, sino es para administrar un estado o nación. La economía surge con la publicación de la obra de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Hay otros representantes, como David Ricardo, a quien se le debe la creación del concepto de modelo económico. Y cómo poder dejar de mencionar a Karl Marx, quien es considerado el último economista de la escuela clásica. Su obra, El Capital, publicado en 1867, basa su teoría en el análisis de la obra de Adam Smith y David Ricardo. Aporta a la ciencia su teoría de la plusvalía. ¿Qué es eso? No te preocupes, en la siguiente etapa tendremos tiempo para discutirlo. Por el día de hoy es todo. Te invitamos a continuar con el estudio de esta unidad.